Hay muchos componentes que forman la sarta de perforación, como se muestra en este gráfico. El tubo de perforación es resistente y, sin embargo, relativamente poco pesado. Los operarios lo unen a un top drive o a un Kelly. El tubo de perforación conforma la parte más alta de la sarta de perforación. Normalmente, el tubo de perforación gira, lo cual hace también girar a la broca. Cada tramo de tubo se llama un empalme. Los tubos de perforación, así como los otros tubulares, pueden especificarse de acuerdo con estas características: diámetro, grado o resistencia, peso del acero, longitud. Aquí tenemos un libro con las características y registros de datos de yacimientos petrolíferos. Muchos tienen capítulos que muestran las especificaciones del tubo de perforación. El tubo de perforación se presenta en 3 rangos de longitud. El rango 1 tiene de 18 a 22 pies, 5,5 a 6,7 metros. El rango 2 tiene de 27 a 30 pies, 8,2 a 9,1 metros. Y el rango 3 tiene de 38 a 45 pies, 11,6 a 13,7 metros. La longitud más habitual es la del rango 2, de 27 a 30 pies, 8,2 a 9,1 metro. Puesto que una perforación puede tener miles de pies de profundidad, los operarios pueden conectar cientos de tramos de tubos. Diámetro del tubo de perforación. Cuando haya hecho clic, diríjase a C2J. El diámetro del tubo de perforación puede ser pequeño, de 2 y 3 octavos de pulgada, 60,3 milímetros. Este tamaño pesa 4,85 libras por pie o 7,22 kilos por metro. Puede ser grande, de 6 y 5 octavos de pulgada o 168,3 milímetros. Este tubo pesa alrededor de 27,70 libras por pie o 41,21 kilos por metro. Sin embargo, el tubo de perforación de 5 pulgadas, 127 milímetros, es uno de los tamaños más habituales. Pesa 19 libras y media por pie o 29,01 kilos por metro. Calidades de tubos de perforación. Cuando haya hecho clic, diríjase a C2N. Las calidades normales del tubo de perforación son E75, X95, G105 y S135. El S135 es el más resistente. Los operarios montan o conectan el tubo de perforación usando secciones enroscadas en cada extremo del tubo de perforación. Estas secciones enroscadas son uniones dobles. La unión hembra es el extremo caja del tubo de perforación. La unión macho es el extremo pin del tubo. Las uniones caja y pin se presentan en varios tamaños. Correcto. Correcto. Las roscas de las uniones dobles son resistentes, ya que los operarios las montan y desmontan una y otra vez durante el proceso de perforación. Pero hay que tener cuidado de no dañarlas. El cuidado y manejo adecuado del tubo de perforación y otros tubulares utilizados en la perforación pueden evitar corrosiones posteriores en la vida del pozo. Los operarios montan el tubo heavyweight en la sarta de perforación debajo del tubo de perforación. El tubo de perforación heavyweight, a menudo llamado tubo de perforación pesado, está montado entre el tubo de perforación y los collares de perforación. El tubo de perforación heavyweight se usa para proporcionar un paso por entre los collares de perforación y el tubo de perforación flexible, ya que los collares son bastante rígidos. El uso del tubo de perforación heavyweight
reduce la presión que los collares de perforación rígidos producen en la sarta de perforación. Como resultado, el tubo de perforación heavyweight reduce la fatiga en el tubo de perforación normal. También ayuda a mantener en tensión el tubo de perforación y puede, algunas veces, aportar peso en la broca, exactamente como hacen los collares de perforación, especialmente en sondeos dirigidos. Gruesas y uniones dobles más largas que el tubo de perforación estándar. Los operarios montan el tubo heavyweight en la sarta de perforación debajo del tubo de perforación. El tubo de perforación heavyweight, a menudo llamado el uso del tubo como resultado también ayuda y puede, algunas veces, el tubo de perforación heavyweight, tubo de perforación pesado, tiene paredes más gruesas y uniones dobles más largas que el tubo de perforación estándar. Las uniones dobles más largas reducen el deterioro en el cuerpo del tubo, mantienen el cuerpo alejado de la pared de la perforación. El amortiguador de desgaste previene también el desgaste. Mantiene la parte media del cuerpo del tubo fuera de la pared de la perforación. El tubo de perforación espiral heavyweight es otra clase de tubo de este tipo de espesor. El tubo de perforación espiral heavyweight tiene un surco helicoidal en el cuerpo del tubo. El tubo normal heavyweight no tiene surcos, pero el tubo heavyweight helicoidal no tiene amortiguador de desgaste. Cuando un tubo espiral heavyweight contacta con la pared de la perforación, solamente una pequeña parte del cuerpo del tubo la toca realmente. De hecho, solo la parte del cuerpo del tubo en medio del surco helicoidal la toca. El surco no toca la pared de la perforación, disminuyendo de este modo el área de contacto de la superficie. La reducción del área de contacto de la superficie previene al tubo de adherirse a la pared del pozo. Los operarios montan los collares de perforación en la parte inferior de la sarta de perforación. Los collares de perforación tienen las paredes gruesas y son muy pesados. Ellos dan peso a la broca para hacer que las fresas de ésta piquen en la roca y perforen. Los collares de perforación tienen un rango de diámetro de 3 a 12 pulgadas o 76,2 a 304,8 milímetros. El peso va de 650 a 11.500 libras o de 300 a 5.100 kilogramos. Este collar de perforación, en concreto, pesa alrededor de 2.700 libras, 1.225 kilos. Puesto que los operarios instalan varios collares de perforación, usted podrá comprender que la broca requiere mucho peso para perforar adecuadamente. La cantidad de peso depende del tipo de yacimiento y del tamaño y tipo de broca, pero pueden ser varios miles de libras. Los collares de perforación tienen normalmente una longitud de 30 a 31 pies, 9,14 a 9,45 metros. Tienen una conexión hembra de rosca en un extremo y una conexión macho en el otro extremo. Es interesante comprobar que en las empresas de perforación, los diámetros de los equipos tubulares y los diámetros de perforación se miden casi siempre en pulgadas, pero la longitud se mide siempre en metros. Veamos si ha prestado atención. En la sección de tubos de perforación dijimos qué nombres de las conexiones macho y hembra se usaban en la terminología de yacimientos petrolíferos. Usando el ratón, marque la foto del collar de perforación y después pulse Aceptar para ver si es correcto. Algunos collares son lisos, otros tienen unos surcos helicoidales grabados en su pared. Los equipos de perforación usan collares lisos en circunstancias normales. El equipo de perforación usa collares de perforación helicoidales en yacimientos donde los collares pueden adherirse a la pared de la perforación. Los collares de gran diámetro son casi del mismo tamaño que el diámetro del pozo. En determinadas circunstancias pueden contactar la pared del pozo
viscoso y adherirse. La espiral en los collares de perforación previene al collar de adherirse a la pared mediante la reducción del área de contacto de la superficie. Los crossovers van en la sarta de perforación entre el tubo de perforación y los collares de perforación y en otros puntos. Un crossover tiene roscas especiales, macho y hembra. Los fabricantes las diseñan para unir las partes de la sarta de perforación que tienen diseño de rosca diferente. Por ejemplo, una hembra del tubo de perforación no puede enroscarse directamente en un macho del collar de perforación. Por eso, los operarios montan un crossover en la última unión del tubo de perforación donde se junta con la primera unión del collar de perforación. La caja del crossover se adapta al pin del tubo de perforación y el pin del crossover se adapta a la caja del collar de perforación. Estas roscas de adaptación permiten a los operarios unir la cadena del tubo de perforación a la cadena del collar de perforación. Las plataformas de perforación tienen normalmente una gran variedad de crossovers. Los operarios, a menudo, montan rimas y estabilizadores en la parte del collar de perforación. Las rimas y estabilizadores mantienen a distancia los collares de perforación de la pared de perforación para evitar deterioros en los collares. Y algo incluso más importante, las rimas y estabilizadores conducen a la broca en la dirección en que debe perforar. Las rimas tienen fresas, cortadores, montadas en rodillos que literalmente cortan la roca que tocan. Observe la parte baja de la sarta de perforación. Incluye la broca, los collares, estabilizadores o rimas y tubos de perforación heavyweight. Los operarios llaman a esta parte de la sarta de perforación ensamble de fondo o BHA, Bottom Hole Assembly, como abreviatura. Ellos pueden montar diferentes configuraciones de BHA dependiendo del tipo de yacimiento, de si la torre está perforando un yacimiento sin desviación de la vertical o uno direccional. La tarima para tubos no es una parte de la sarta de perforación, pero juega un papel importante en la operación de perforación. Los operarios no pueden poner los tubos y collares en la tierra o en cubierta, piso del barco o plataforma. La suciedad y los residuos los estropearían. Por eso los almacenan en la tarima para tubos. También en esta pueden limpiar e inspeccionar la sarta de perforación y otros tubos